Vamos ahora con nuestra mesa de análisis de los días jueves. Saludamos a Marco Moreno. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas noches. Muy buenas noches, Patricio Bajardo. ¿Cómo te va? Hola, Álvaro. ¿Cómo estás? ¿Es chimbuchina lo que pasó en el Senado, como dice la candidata, o es más grave? ¿Va a tener efectos? No, yo creo que es más grave. Sí, yo creo refleja una incapacidad de Evelyn Matei, y lo lamento muchísimo, que se ha reflejado tanto en la reforma previsional como en esta decisión del presidente del Senado. Señaló el propio Manuel José Sandón que se había comunicado con Evelyn Matei para informarle que se iba a presentar, sí, y por lo tanto no iba a cumplir este supuesto acuerdo. Que no se metiera, dijo. No, o sea, sí. ¿Quién dijo el que no se Sandón, como que no se metiera a Matei. Yo tenía la información que había informado y que le había dicho que tenía derecho a hacerlo, que lo hiciera, que se presentara. Ahora, si tú tienes la correcta, peor entonces, más grave todavía lo que tengo que decir. Sí, más feo, digamos. Mucho más feo. Es decir, no está controlando la agenda, no está controlando la coalición. Ya se vio la reforma previsional, que yo sigo cuestionando la reforma previsional, y más lo que más cuestiono es que Evelyn Matei, que es la que está en la pole position, no hubiera fundamentado por qué había que llevar a cabo esa reforma previsional. Y segundo, en este caso puntual, que no basta con habían acuerdos, claro, acuerdos que se tenían que cumplir. Entonces se supone que la candidata tendría que haber fijado límites. Marco, claro, salió el gobierno a decir no está mostrando gobernabilidad, ni siquiera cuando tienen el partido ganado, cuando los dos candidatos son de derecha, igual se pelean. ¿Qué lecciones debería sacar Chile Vamos, la derecha en general, con lo que pasó en el Senado? Sí, efectivamente, este fue un test de gobernabilidad, creo yo, que efectivamente tiene menos que ver con las habilidades del oficialismo, ¿no? Porque el oficialismo acá hizo una buena estrategia para poder conseguir colocar a uno de los suyos, el senador Ricardo Lagos Weber, como vicepresidente del Senado, en circunstancias que no tenía ninguna posibilidad, sí, si el escenario hubiera sido otro. Entró por la ventana. Entró por la ventana, exactamente. Entonces, tiene que ver menos con la habilidad del oficialismo y más con las torpezas, las dificultades que está mostrando la oposición. Ojo que también agreguemos a eso las 6 acusaciones constitucionales fallidas, mal diseñadas y mal ejecutadas, que hablan justamente, ¿no es cierto?, claro, de un problema que tiene la oposición, y especialmente Chile Vamos en este caso, de dar efectivamente una conducción adecuada que muestre que es un sector en donde hay capacidad de actuar colectivamente. Lo que tenemos aquí, estamos observando, es un déficit de cohesión interna y una dificultad para actuar colectivamente, que es lo que de alguna manera la gente también observa, ¿no? Observa la capacidad de procesar los problemas. No es que en el oficialismo la cosa sea mucho mejor, lo que pasa es que hay más posibilidades, hay una cultura, diría yo, coalicional mucho más instalada en el oficialismo que en la oposición. También no sería... Perdón, un alcance solamente. Yo no creo que haya sido solamente un tema de incapacidad de la oposición, sino que aquí hubo también apoyos muy directos del ministro Elizalde en las negociaciones para apoyar a Osandón, y al sentar a Ricardo Lagos Weber se sentó Carolina Toá en la vicepresidencia del Senado. Eso quería. Es un buen punto. En ese sentido, Pato, tal vez no sería un drama, no sería un problema si, por ejemplo, Matei estuviera corriendo sola en la derecha. Tuviera una ventaja, pero tiene a Kaiser. Está bien, se puede haber estancado las últimas encuestas, pero la tiene ahí a 5 o 6 puntitos. Correcto. Y Kass, sí, ahí a la White, al acecho. Entonces la cosa es más complicada. Claro que es más complicada. Es decir, yo diría que lo hace más difícil porque Evelyn Matei debería demostrar un liderazgo mucho más potente. O sea, yo comparto en ese sentido, digamos, lo que plantea Marco, de esta sensación de ingobernabilidad que estaría demostrando no el sector, pero sí la candidata. Entonces eso le abre flanco a la derecha, a los otros dos candidatos que están en competencia. Ya hablamos ya no de derecha en singular, sino que de derechas.
porque además son derechas que tienen fuerza electoral, particularmente en el caso del candidato Kaiser. Ahora, se avanza también, Marco, una lista parlamentaria única que parece que está avanzando, ¿no?, entre republicanos y libertarios, al menos. No sé si los socialcristianos se van a sumar. Eso se convierte en una amenaza bien directa para la parlamentaria de Chile Vamos, o suma al sector. No, bueno, yo creo que los números no dan como para tener, ¿no es cierto?, o hacen muy inviable una sola lista parlamentaria. Recordémosles a quienes nos están viendo que los distritos solo pueden llevar candidatos, lo que se llama un N+1, ¿no? O sea, en un distrito de 5 que eligen, ¿no es cierto?, pueden llevar 6 candidatos. Evidentemente no dan los cupos para una sola lista. Por eso que, y especialmente puede ser inteligente la estrategia en el Senado, ¿no?, donde una mejor articulación podría permitir que la lista de Chile Vamos y la lista de republicanos con los libertarios pueda tener un buen rendimiento. Entonces, sumados esos votos y dejar fuera al oficialismo. Entonces ahí hay un riesgo, evidentemente, en lo que es la ingeniería electoral, que es lo que evidentemente está detrás de todo esto, porque en el fondo el tema presidencial es muy importante, pero el parlamentario también lo es, y la manera en que tú estructuras y organizas las listas, ¿no es cierto?, es importante para poder tener una buena performance electoral. Sí. Los llevo al siguiente tema, que tiene que ver con las protestas que se han vivido a propósito de los pescadores. Hoy día incluso ya las protestas se trasladaron al mar, en una situación que era bastante inédita. Y la presencia de parlamentarios del Partido Comunista generó un cortocircuito, incluso en el oficialismo. La Moneda criticó a través de hasta hoy subsecretario, mañana ya ministro Cordero, la presencia de estos parlamentarios. Ahí estamos viendo a Daniel Núñez y a Luis Cuello también, que son los parlamentarios del PC. Y el PC ha salido a defender, lo dijo la ministra Jara también, que puede ser candidata, esta estrategia de los dos pies en la calle, ya no un pie en la Moneda y uno en la calle, sino que los dos en la calle, derechamente. Que hay momentos para colocar los dos pies en la calle, y más encima señalando hay que actuar. Sí. Por lo tanto, y se generaron hechos de violencia complejos que no se pueden solamente sintetizar en los parlamentarios que ellos fueron los responsables, pero yo iría al 16º Congreso del Partido Comunista, que ahí se tomaron decisiones bien claras en términos de validación de las manifestaciones y de estar en la calle, que el Partido Comunista, no porque estuviera en el gobierno, tenía que tener una presencia en las calles, en los movimientos sociales, etcétera, y volver a retomar un protagonismo que sentían que habían perdido en esta administración, y por lo tanto tenían que recuperarlo. Entonces, los dos parlamentarios que estuvieron presentes, que me parece impresentable porque son parlamentarios y por lo tanto una cosa es apoyar una manifestación y otra cosa apoyar situaciones de violencia explícita en la cual varios carabineros quedaron heridos y personas también. Entonces creo que para ellos hay una legitimidad ideológica. Por eso, perdón, y aquí concluyo, me llamaba un poco la atención lo que decía la diputada Camila Musante, en el sentido de esta primaria amplia. Faltó el Partido Comunista, porque si se incluye el Partido Comunista en esta primaria amplia, refiriendo a Carolina Toá, porque una cosa es la DC, otra cosa es el Frente Amplio, que tiene otro formato, y otra cosa del Partido Comunista, que, insisto, en su último congreso legitimó claramente el salir a la calle. Es fijo este debate, Marco, pero ahora en año electoral cobra vigencia. Eso te iba a decir, que vamos a ver que esto va en aumento porque se produce una electoralización de las decisiones públicas, ¿no? Las políticas públicas, las decisiones como por ejemplo las cuotas para la pesca, evidentemente están sometidas al intento de los parlamentarios por generar espacios, tener pantallas, ¿no es cierto?, que eso les reditúe desde el punto de vista electoral. Es una cuestión que vamos a ver intensificada en un año electoral. Yo creo que esto es una primera de las muchas veces en que probablemente parlamentarios que están pensando en su reelección, no es el caso del senador Núñez porque no hay elecciones de senadores en Coquimbo, pero sí el diputado Cuello, ¿no es cierto?, que está con una elección amenazada y por lo tanto evidentemente
este tipo de acciones puede rendirle desde el punto de vista de mejorar su posicionamiento en su distrito. Sí, eso, me acordé de lo difícil que es mantener la disciplina para los gobiernos en los años electorales, Pato, porque empieza a primar el criterio individual, ¿no? Asegurar la reelección. Yo te diría, fíjate que hay algo que lo veo tanto en la derecha como en la izquierda. Yo creo que estamos viviendo un desfonde profundo del centro político. Sí. Claramente, el surgimiento de agendas más extremas en los dos sectores, en tanto la derecha como la izquierda, y que ellos están controlando la agenda de este año electoral frente a una ausencia de liderazgo de la moneda, en el caso del presidente. En términos, no me refiero que él tenga que ser protagonista de las elecciones, pero lo cierto es que siempre el presidente marca de alguna manera un direccionamiento de la coalición gobernante. Sí. Y yo lo veo muy ausente en este plano. A propósito de eso, Marco, me acordé de la figura del gran elector, cuando el presidente es el que define. Ahora, en este minuto, el Frente Amplio no tiene candidato, no sabemos qué va a pasar, dicen que Winter lo están tratando de convencer, pero dentro, suponiendo que hay un candidato del Frente Amplio, ¿se puede transformar el presidente Boric en el gran elector? Lo que pasa es que está muy mediado por el otro síndrome, que es el del pato cojo, ¿no? Que afecta a los gobernantes justamente en el último año de su gobierno. Por lo tanto, veo difícil que el presidente pueda asumir eso, dado que el ser gran elector, dado que los problemas que tiene que enfrentar en términos de lo que es el término de su mandato le van a restar posibilidades de que puedan jugar un rol decisivo de líder de la coalición, ¿no? Porque él es jefe del gobierno, es jefe de Estado, tiene las dos funciones. Lo lógico sería que fuera líder de la coalición, pero yo creo que no está en condiciones de ejercer ese liderazgo hoy día, porque es un fenómeno que afecta normalmente a los presidentes al término de su mandato, la imposibilidad de efectivamente poder darle una conducción a su coalición. No, yo lo veo más grave. Yo creo que está viviendo no el síndrome del pato cojo, sino el síndrome del parrillero. Ah, por lo de tú. Bueno, está más preocupado de lo asado que de la política coyuntural. Bueno, es su banda favorita, tú lo sé, yo lo entiendo. Marco Moreno, Patricio Gajardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Que esté muy bien, muy buenas noches. Y estas informaciones